Yo creo que matemática ha existido mientras el hombre ha sido hombre, ¿no? Yo me imagino al primer pastor que llevaba su rebaño para saber si se le había perdido alguna oveja, pues ponía una piedrita por cada oveja y luego cuando volvía con el rebaño, por cada oveja cogía una piedrita y si le sobraba alguna piedrita es que le había faltado una oveja. Eso son matemáticas. Entonces, posiblemente las matemáticas estén antes incluso del lenguaje articulado. O sea, siempre han estado las matemáticas con el hombre. Hay muchas personas que solo han vivido la parte odiosa de las matemáticas. Explicar las matemáticas como algo que hay que aprenderse de memoria. Eso es horrible, es una tortura. Las matemáticas cuando se entienden son hermosas y muy fáciles, pero te las tiene que enseñar un profesor que ame las matemáticas y las entienda, porque si él no las entiende, difícilmente las explicará, ¿no? Entonces, ¿tiene una función utilitaria las matemáticas? ¿O tiene también otra función profunda? Sí, podríamos hablar de muchos niveles. Hay un nivel práctico, evidentemente. Pues, por ejemplo, este pastor pues, utilizaba las matemáticas para saber si había perdido alguna oveja para volver a buscarla, ¿no? Pero hay otra dimensión, digamos, lúdica, que es las matemáticas por el placer de las matemáticas, por sentir como todo cuadra, como todo es perfecto, como todo engancha a la perfección, donde todo es seguro porque está demostrado. Eso produce un placer especial que pues los que entran en contacto con las matemáticas perciben ese placer. Y ya en un nivel más elevado, pues también tiene una dimensión con lo trascendente, nos explica cosas a las que con nuestras facultades normales no es difícil llegar. Por ejemplo, podemos a lo mejor quizás identificar la idea de Dios con el infinito, pero como decía Estrada, el hermano mayor, decía que a Dios se le ha pedido, se le ha rogado, pero no se le ha estudiado. Entonces, ¿cómo podemos estudiar nosotros a unos seres finitos algo infinito? Nos resulta casi imposible. Entonces, tiene que ser a través de experiencias, que puede ser el yoga, la meditación, experiencias trascendentes que tenemos los seres humanos, o las matemáticas sí que nos permiten una forma de estudiar el infinito. Y eso nos da una idea de cómo puede ser Dios. Hay una parte trascendente dentro de las matemáticas, una parte que, bueno, claro, eso lo pone la persona, no las matemáticas en sí, sino la persona con las matemáticas es la que le da la parte de trascendencia. ¿Cuándo las matemáticas se separaron de lo sagrado? Las matemáticas y lo sagrado van con el hombre. Entonces, yo respondería a esa pregunta diciendo que las matemáticas se separaron de lo sagrado cuando el hombre se separó de lo sagrado. Y a lo mejor alguna persona sí siguió conectada a lo sagrado y a esas matemáticas sagradas, y otras personas perdieron esa conexión y utilizaron, antes hablamos de que hay una parte de las matemáticas que es eminentemente práctica, eso nadie lo duda, y despreciaron esa otra parte sagrada. Que bueno, yo respeto cualquier opción, pero eh, parece como un desperdicio. Esa parte tan importante, pues no hacerle caso, pero bueno, cada cual es libre. ¿Existe realmente Dios involucrado en este plan cósmico? La pregunta que llevan haciéndose los filósofos mucho de tiempo, ¿Dios crea a los hombres o los hombres son los que crean a Dios? Eh, yo creo que hay un principio que crea todo, todo lo manifestado, que podríamos llamar Dios. Lo que pasa es que eh, cuando los hombres eh, nos imaginamos a Dios, nos lo imaginamos de una forma necesariamente imperfecta, porque no nos cabe en la cabeza una cosa infinita. Entonces nos aproximamos a esa idea. Entonces, como no es perfecta, pues aparecen
ideas de Dios y luego uno dice, no, pero el mío es distinto del tuyo en esto y se pelea la gente. Yo creo que sí que hay un orden que está intrínseco en todo el universo, que está pero no solo en los seres humanos, está en todo y unas leyes que crean todo. Pero cuando los seres nos ponemos a imaginar ese Dios, sí que hacemos una imaginación imperfecta. Estamos mucho más cerca cuando tenemos la experiencia de la unidad, practicando yoga o de una forma mística, que cuando intentamos definirlo, cuando intentamos acotarlo. Estamos intentando acotar una cosa que es infinita, que no es acotada. Entonces necesariamente es imperfecta esa construcción. Las matemáticas nos permiten estudiar el infinito, pero no nos permiten conocer todas las verdades. Eso es una cura de humildad que tuve que yo darme a mí mismo con el tiempo. Me ayudó muchísimo el yoga, la GFU, la SOA, a darme cuenta de que eso era una forma muy prepotente de ver la vida, de pensar que solo las matemáticas eran la verdad. Y bueno, las matemáticas lo que modelizan, que son pocas cosas, lo hacen muy bien, pero fuera de ello tenemos que utilizar otras herramientas. Entonces, ahí, desde esa humildad de darme cuenta de que estaba equivocado en ese planteamiento, me llevó a darme cuenta de experiencias con algo trascendente. Y entonces ya vi las matemáticas de otra forma. No como ese mecanismo para explicar lo que se ve, sino también como una ayuda para explicar lo que no se ve. Esa es mi experiencia, esta es mi confesión.